Bienvenidos a este tu espacio Viviendo en Equilibrio. Saludamos también en el Insta, en @AlexLavin11. Sí, ¿verdad? Alex Lavin 11. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer un chat cósmico, una conversación consciente súper loca. O sea, vamos a intentar unir, pero sí lo vamos a lograr, porque pues para eso nos pintamos solos. Vamos a unir qué onda con lo que dicen los nórdicos del destino. ¿Y qué onda con tus asuntos transgeneracionales? Porque muchos dirán, bueno, si ya mi destino está marcado, pues ya para qué le echo ganitas, ¿no? O sea, ya para qué resuelvo mis conflictos. Total, si me va a llevar la fregada, me lleva. O si en mi destino dicen las estrellas que si tengo un buen augurio, pues me va a ir bien. Hoy vamos a unir eso. Y bueno, para empezar, porfa, nuestra tribu, ahorita el Alex está compartiendo, estamos con Alejandro Lavin, ya lo conocen, nuestro querido director de Hola Academia, terapeuta holístico, conferencista internacional, escritor publicado y todólogo de la vida, está compartiendo con la tribu. Y porfa, ayúdenos a compartir, porque ya saben que está cambiando el algoritmo cada vez más de las redes sociales, del Facebook, del YouTube, y de lo que se trata es de que ahora lo más importante es que tú nos ayudes a expandir y crecer la tribu. Pues vamos a empezar a hablar con este tema locochón, amigo. ¿Cómo empezamos a aterrizar? O sea, mi primer pregunta es, ¿qué onda con el destino? Pero desde la perspectiva nórdica, a propósito que este fin de semana, pues ahorita tú estás más que vikingo, ¿no? O sea, ahorita todo lo que te preguntemos, estás en tono vikingo, vienen las runas el fin de semana, pero ¿qué onda con eso del destino? Y si nosotros podemos cambiar el destino, y ahí vamos, y también vamos aplicando qué tan importante para eso es el transgeneracional. ¿Te late, chocolate? Sí, mira, de entrada podemos empezar a decir Enséñales tu gorra. Mi gorra de New York. Así New York, y de Bling Bling. de Swarovski. Así de... Bueno, para empezar vamos a decir que todas las culturas anteriores a la nuestra tienen un gran respeto por el tema de los ancestros, y ahora sí que todo el mundo sabía que los ancestros tienen un lugar bien importante dentro de nuestra historia, dentro de quiénes somos, de qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos termina pasando y cuáles son las historias que repetimos. La historia contemporánea, que viene, vamos a decir que desde el mundo católico para acá, porque realmente nuestra cultura actual mexicana es un campechaneo entre la Edad Media europea y la rebeldía indígena latinoamericana. Entonces nuestra cultura es un sesgo europeizado a partir de los años después de los vikingos, a partir más o menos del año 1100, 1200. O sea, ni siquiera es puro, ¿no? No, para nada. Nuestra cultura está acostumbrada no, hablo de nuestra cultura latinoamericana porque compartimos un rasgo cultural bien importante desde México hasta Argentina. De Gringolandia para arriba es otro pedo totalmente diferente. El viejo mundo, Europa, es otro pedo, y aparte Europa la partes en varios pedazos, ¿no? Está la Europa occidental, está la Europa oriental, Asia, bueno, tenemos el bloque ruso, después el bloque asiático, y en el bloque asiático hay pequeñas ramificaciones de su cultura. Entonces podríamos decir que nosotros los mexicanos nos parecemos prácticamente a todos los latinos, ¿no? Tenemos una misma historia, que es un imperio indígena conquistado por una corona católica, ¿no? Básicamente en eso compartimos todos. Y bueno, dentro de esta mezcla cultural, el respeto por las raíces se perdió por un tema de usurpación espiritual. La usurpación espiritual es algo que incluso le pasó a los nórdicos. La usurpación espiritual tiene que ver con tú llegar a una cultura y primero el hecho de que una cultura se adueñe de otra empieza por lo territorial, ¿no? Se gana el territorio y después se conquista la genética, literalmente pues violando a las mujeres de ese lugar, teniendo una nueva crianza, por así decirlo, y por último se busca usurpar la cultura espiritual, es decir, qué es lo que la gente cree, a quién le reza y cómo es que entiende su lugar dentro del universo y las fuerzas de la naturaleza. En ese momento es donde se produce una verdadera conquista.
conquistar el territorio a partir de las armas no es suficiente, se tiene que doblegar el literalmente espíritu. el espíritu. Sí, claro, eso comienza, de hecho en algunos lugares se hacía una limpieza genética en donde se mataban a los niños. Se mataban a los niños porque representan a los hijos de los anteriores dueños de la tierra. Entonces, el proceso de usurpación, el proceso de la conquista, es un proceso muy sangriento, muy maquiavélico, muy satánico de muchas formas. Y esto hace que las culturas conquistadas pierdan totalmente su conexión con las raíces, pierdan su conexión con el entendimiento que ellos tenían de su relación con el universo mismo. Esto nos ocurre a los países, bueno, al continente americano a partir del siglo XVI, pero no es hasta el siglo XVIII cuando empiezan las grandes independencias y el siglo XIX cuando empiezan las revoluciones, que nuestra cultura latinoamericana puede tener su propio matiz o su propio sabor. Ya no solamente somos el indito azotado por el europeo, sino que dentro de nosotros, dentro de estos criollos que van haciendo, se va forjando una nueva necesidad de identidad. Una identidad que ya no es ni la del indito anterior, ni la del conquistador blanco o culero, ¿no? Oye, y para muestra vas un botón de cómo era así de aberrante lo que pasaba, que a pesar de eso no doblegaron el espíritu. Por ejemplo, aquí en Querétaro hay muchas leyendas que todos los cerros que ustedes ven aquí en Querétaro, que son como 3, es porque debajo están todos los templos ceremoniales. Entre ellos estaba, ¿te acuerdas? El Sangremal, el del pueblito, que ya fue antes era el cerro y ahora ya lo descubrieron. Pero hay una leyenda que la de la cruz, en el cerro de Sangremal, abajo del templo de la cruz, está el templo ceremonial. Ok, esa no me la sabía, sí, amigo. Y porque también de ahí a pesar de todo eso, muchos las ingeniaron por ejemplo, el de la Virgen de Guadalupe, adentro ponían a Tonantzin. Y a pesar de todo eso, te das cuenta que aunque haya sido con toda la sangre, el alma no se doblegaba. Claro, no, para nada. De hecho, bueno, se nos busca a las culturas conquistadas hacer que se nos olvide cuáles eran nuestras tradiciones, pero realmente las tradiciones de todas las culturas madre, porque al día de hoy las únicas culturas, ni siquiera madre, pero pseudomadre que existen son la hindú y la china, y digo pseudomadre porque todavía se mantienen con respeto a ciertas tradiciones, pero pues obviamente lo político y lo económico pues ya los alcanzaron, ¿no? Sí, pero porque también se defendieron de tantas invasiones, ¿no? Pues mira, se defendieron, pero las dos cayeron contra los ingleses, que es el blanco conquistado por autonomacia. De hecho, el imperio más grande que ha existido en el planeta fue en su tiempo, el siglo XVIII, fue el imperio inglés, que tenía bajo su bota a India, a China, un montón de países en África, a lo que hoy sería Estados Unidos y un poquito más para arriba, varios lugares de Europa. Entonces, el inglés del siglo XVIII es el conquistador supremo, ¿no? Y bueno, esto viene también de su propia historia cultural, ya que si vemos Gran Bretaña, pues es la suma de un montón de culturas guerreras. Las culturas teutonas y las culturas germanas son, digamos, los papás de los anglos, de los sajones, de los alemanes, de los francos, de toda la Europa de hoy, que son las culturas caucásicas más guerreras, más salvajes. Pero inclusive esas culturas fueron conquistadas espiritualmente por la corona del Vaticano, por el poder cristiano. Esto pasa más o menos alrededor del año 1100, en donde los últimos vikingos, porque los vikingos son los restos de esas culturas germanas, al momento que los vikingos se la pellizcan toda Europa a ellos, porque literalmente ellos nunca pudieron, a ellos nunca les doblegaron su espíritu guerrero a través de las armas, porque ellos eran más guerreros que quienes intentaban conquistarlos. La única forma de conquistarlos fue a través del sexo. Lo que hacían era decirles, mira, ¿sabes qué? Ok, no te vamos a ganar a putazos, pero aquí te damos a una princesa y un castillo y un reino, y pues vente de este lado. Nada más que la condición es, ya deja de rezarle a Odín, deja de rezarle a Thor, deja de rezarle a Frey, y ahora pues rézale a Diosito.
Y de hecho, el tema de que las culturas pierdan el respeto por sus raíces y las tradiciones ancestrales tiene que ver con esta actitud paternalista monoteísta del cristianismo, en donde no, la madre tierra, olvídate de eso son tonterías. Te desarraigan por Totalmente, totalmente. Aquí el único valor que se le da a la madre es a la Virgen María, pero el valor que se le da es por tener al Hijo de Dios. O sea, ni siquiera es así porque... O sea, la bajan de nivel. Claro. Porque antes de todo esto tenía la misma fuerza esta cuestión del feminismo, el sagrado femenino en toda su deidad a la misma postura que el sagrado masculino, ¿cierto? Total. Bueno, no le hablaban así, pero claro, siempre estaban en una misma jerarquía esta fuerza masculina y femenina en su punto más espiritual o más divino. De hecho, el tema del catolicismo, porque ya empezamos a hablar de la Iglesia católica, apostólica y romana, siempre lo que hizo fue adjuntarse las creencias espirituales de los pueblos y decir, ok, o sea, sí existen esos dioses, pero no son les dioses. Cambiaban el nombre. Exacto, son santos. O sea, les ponían un marketing diferente. Exactamente. ¿No? Agarraban el chocolate espiritual de una cultura y lo ponían en una envoltura católica y decían, ¿sabes qué? Eso no existe, más bien es un santo. No existe, era un tipo milagroso gracias a que Dios le daba poderes. No, eso no existe, nada más era una mujer que fue tocada por el Espíritu Santo. Entonces, lo que hicieron fue decir, miren, ¿saben qué? No hay que matar las creencias de los lugares porque la gente se nos va encima, mejor hay que apropiárnoslas. Obviamente va a haber una generación de resistencia, pero después de 20, 30 años se les va a olvidar. Totalmente. Les costaba 1 o 2 generaciones, literalmente, que la gente olvidara. ¿Son unos 60 años? Menos, como en el periodo de vida de esa gente, 40, 50 años. Eran suficientes para desarraigar a la gente sus propias creencias. Pero entonces el poco respeto de los ancestros y de la línea transgeneracional viene realmente con el catolicismo. Ahí la única jerarquía transgeneracional que importa es el Dios Padre, el Dios Hijo, y todos los demás somos aquí los que andan por abajo. O sea, no hay realmente gran tema de jerarquía. Inclusive lo puedes ver con el padre cárnico o el padre simbólico de Jesús, que es José. No le hacen mayor... Es un peón. Sí, no le hacen mayor fiesta, ¿no? Bueno, después es San José, no sé qué, pero realmente no hacen mayor fiesta. En el tema de la mujer se le da valor nada más porque, es el vehículo para que venga el Hijo de Dios, pero tampoco se le da mucha mayor relevancia, ¿no? Entonces, básicamente es el catolicismo el que viene a terminar con la tradición de todas las culturas, que era entender que los ciclos generacionales tienen una gran importancia, sobre todo en el tema de, el único tema bíblico que nos habla es del Viejo Testamento, que es de los judíos, que dice, ¿no? De ti hasta 4 generaciones, no me acuerdo bien del pasaje, pero de las 4 generaciones, pero eso no es de los católicos, es del Viejo Testamento, si no mal recuerdo, y que es de los judíos. Entonces, todas las culturas antes sabían que todo lo que no se resolvía en una generación, la iba a venir a resolver la siguiente. El tema transgeneracional siempre fue importante para las culturas. Lo ves con los egipcios, lo ves aquí con los las maldiciones, ¿no? Por supuesto. Yo te maldigo a ti, a tu familia y a todo, de lo que me estás hablando, claro. ¿no? De, por ejemplo, que viene en el judaísmo, pero era una cuestión de... Una maldición. Que traspasaba todas las generaciones para adelante y para atrás. Exactamente. Y ahí entonces, amigo, ¿cómo se toca desde esta perspectiva el tema del destino? El destino, como tal, siempre se ha visto como un plan divino, como una estrategia de vida, plan. Sí, en donde el destino es la necesidad que tiene la divinidad o las divinidades de tu existencia para que el entretejido de los eventos que a final de cuentas llevará a esa estructura planeada se pueda lograr. Entonces, en el plan divino o en el destino entramos todos como parte integral del engranaje que permite que pasen las cosas. El problema es que en este destino, si lo ponemos menos acá en términos arquetípicos, en términos menos cosmogónicos, menos teológicos, el destino no es más que la repetición de los patrones inconscientes que nos hacen una cultura. De hecho, en el tema de los arquetipos, Jung hablaba de que todas las cosmogonías y todos los que hoy conocemos como los cuentos de hadas y todas estas historias fantásticas no eran más que la suma de todas las experiencias humanas
y condensadas a través de toda la historia, y que realmente siempre nosotros repetíamos no solamente los ciclos familiares, y no solamente revelábamos a través de nuestra conducta los factores del inconsciente, sino que revelamos la repetición inclusive de nuestras cosmogonías. Los cuentos de hadas o las historias fantásticas de algunas religiones, de algunos mitos, de algunas tribus, la verdad parecen casi todas la misma historia. Para empezar, la historia de Jesús de los católicos es una historia ya muchas veces antes contada, de todos los mesías solares, ¿no? De Mitra, de Dionisio, de Rama, de Krishna, de Horus. Y no nada más la historia de Jesús ya es una historia, una gata revolcada. Si nos vamos a las historias épicas de las Edas nórdicas, los poemas de los pueblos germanos, nos vamos a la mitología griega, romana, sumeria, Caín, egipcia. Abel, Thor y Loki, ¿o qué? Muy parecido, por No. ejemplo, muy parecido. Siempre vamos a encontrar esas similitudes porque pareciera que el ser humano siempre busca ordenar sus experiencias y sus percepciones de acuerdo a un molde que respeta siempre lo que ya pasó. Entonces, el destino no es más que nuestra repetición inconsciente de las experiencias no sublimadas que ha tenido la humanidad. Cuando algo nos pasa como seres humanos, nos impregna tanto cuando lo vinculamos a través de las emociones, que esa imprecación nosotros la vamos a tener como un molde de vida. Lo vemos en una familia en donde imitamos inconscientemente los patrones de los padres. Lo vemos en las escuelas donde los alumnos van a emular actitudes inconscientemente del profesor. Lo vemos en las culturas cuando, por ejemplo, las personas en algún líder, en algún jerarca, oligarca, tirano, etcétera, etcétera, siempre la mayor parte de las veces quien lo lleva al poder es la misma gente. Por ejemplo, hablemos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Este cuate en su momento tenía más del 90% de aprobación social de Alemania. Entonces, normalmente es la gente lo que los pone en el poder porque siempre intentamos proyectar en ellos un modelo de vida al que nosotros aspiramos, una escala de valores que nosotros creemos que es la correcta. Entonces, el destino no es más que el reflejo de nuestros patrones más inconscientes. Por ahí hay una frase que dice Jung, no me acuerdo bien la estructura, pero dice algo así como, mientras no te des cuenta de lo que hay en tu mente inconsciente, las cosas estarán pasando y tú lo llamarás destino, ¿no? O sea, hasta que no hagas consciente lo inconsciente. Exactamente. ¿No? Entonces, en el tema transgeneracional, nosotros siempre vamos a estar repitiendo las cosas que hicieron los padres. Pero a ver, Y los entonces ahí abuelos. ya está el tema, porque ¿qué tanto ahí entra la responsabilidad? Y es un tema de, por ejemplo, tú lo ves en las lecturas del tarot y ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con esto, ahora con las tiradas de las runas. ¿Qué tanto justificamos a partir de eso la posibilidad que si hoy tú estás dándote cuenta de esos patrones, tú puedes decidir diferente? ¿O qué tanto nos creemos que el destino es seguir la misma línea que siguieron tus padres y que fue la misma tragedia, pero si hoy tú te estás cuestionando sobre eso, entonces me parece que ya tienes una responsabilidad para tomar una decisión diferente? ¿Cuál es esta diferencia? Porque muchos se justifican en el destino como es mi destino y está pactado. Por ejemplo, hablando en una cuestión de religiosidad, es como, es la cruz que me tocó. La responsabilidad. Pero, que si no tienes un No, ahorita lo busco. es que si no va a estar buscándolo, ¿qué? Es que Un encendedor. La Vero ni fuma y yo creo que ni tiene encendedor. Ay, tu cocina. No, pero No, ella sabe mucho encontrarlo. gracias, sí. Pero sabe encontrar. Digo, ya para que agarremos confianza y me expliques esto, que parece, y que lo pongamos sobre la mesa, porque yo sí creo que ahora que cada vez salen más y que ya tenemos al alcance todas estas mancias, por ejemplo, el tarot, la lectura de las runas y demás, ¿qué tanto nos paramos en responsabilidad o utilizamos eso para justificar y repetir las historias que se nos están mostrando que podemos reparar? Cuando yo hablo de reparación, es que tú lo hagas consciente y no lo repitas. El tema de la responsabilidad es que nosotros muy pocas veces logramos ser responsables porque ni siquiera sabemos exactamente el origen de nuestras conductas. Obviamente, lo primero que vamos a hacer es desplazar esta responsabilidad a una figura en donde nosotros no seamos el culpable y podamos decir que esto pasó
aunque yo no quería porque todo lo demás falló, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en el gobierno. De hecho, por ejemplo, el pensamiento disque crítico actualmente siempre dice, no, por ejemplo, ahí te va que dice el pensamiento crítico, que todos los místicos estamos bien mal, que porque decimos que nosotros creamos nuestra realidad y que nosotros somos responsables de las situaciones que pasan. Y dicen, ¿cómo es posible que digan eso cuando el gobierno tiene una responsabilidad? Y cuando el sistema de seguridad del gobierno la riega, ¿no? Y por eso pues te roban, y por eso te matan, y por eso te violan, y por eso te caes, y etcétera, etcétera, etcétera. Innegablemente, el Estado de Derecho que un Estado puede brindar tiene que ver con, por supuesto, las leyes que de alguna forma se aprueban de acuerdo a nuestros representantes, de acuerdo al sistema de gobierno que está. Entonces, claro que el gobierno tiene un tema de responsabilidad social, pero eso no nos exime a nosotros de que nosotros somos los creadores de los eventos inconscientemente a partir de los patrones. Y es que el pensamiento crítico, todo lo que es transgeneracional y toda esta historia, no lo valida. Por supuesto que no. A pesar de todas las pruebas epistemológicas que hay, desde Freud, Schutzenberger, Lipot-Sondi, vamos, todas estas investigaciones de los de terapeutas, de psicólogos, de analistas, no se les da valor. Oye, la misma historia en sí. Exactamente. O sea, nunca se han preguntado por qué se repite y por qué en algunas sí se deja de repetirse y se sana, y en otros se aprende la lección y otros no. Para ellos siempre tiene que ver con la economía. Hay esta idea que se llama el materialismo histórico, en donde siempre son la disposición de los recursos y la administración de los bienes la responsable de la conducta social, lo cual es básicamente absurdo, porque la mente y la conducta humana y la reproducción humana es mucho anterior a la economía. La economía es un concepto abstracto que nace con la civilización y que no tiene más de 6.000 años de antigüedad. Entonces, la pregunta es, carajo, si somos Homo sapiens sapiens con 300.000 años de antigüedad, ¿dónde quedan los otros 294.000 años? ¿Dónde queda toda esa estructura psicosocial humana antes de un estado y de una posición jerárquica? Vamos, la administración de los recursos siempre ha existido, porque siempre hemos tenido que comer y siempre nos hemos tenido que asociar y vincular para protegernos entre nosotros y repartir los alimentos y la crianza, pero eso se basa en las conductas humanas. La economía como tal inclusive también se basa en ciertas premisas que pueden ser un montón discutibles. Entonces, siempre para el pensamiento crítico, toda la conducta humana y los patrones históricos tienen que ver con que quién tiene la lana, cómo se produce y cómo se reparte, ¿no? Claro que tienen unos factores digamos, con certeza. Hay ciertas cosas que son ciertas en el sentido de que obviamente el dinero va a generar una cierta presión social, lo cual origina ciertas conductas, pero no se le puede deducir toda la responsabilidad a cómo repartimos el dinero. La verdad es que nuestro desconocimiento de toda esa parte de la mente que está oscura, porque para nosotros no es consciente, porque la mente procesa tantas cosas que si fuéramos conscientes de todo eso, posiblemente se nos salía el cerebro por la nariz. El desconocimiento que tenemos de esos procesos mentales, de esos aparatos psíquicos que tanto intentaron explicar Jung, Lacan, Freud, etcétera, etcétera. Nuestro desconocimiento de esos procesos es lo que origina que nosotros vayamos repitiendo ciclos. Esta repetición de ciclos lo vemos a nivel familiar, a nivel social con el tema de los gobiernos, la caída de los imperios, las revoluciones, las independencias, y además aquí hay que sumarle otro factor, que por eso nos llaman conspiranoicos, que es la mano que mece la cuna por detrás. Las grandes élites. Claro, que desde que existe la civilización existen poderes que siempre han buscado permanecer invisibles, porque obviamente el esclavo que no sabe que es esclavo nunca va a intentar rebelarse. Pero por supuesto, para el pensamiento crítico somos unos conspiranoicos y somos unos pseudocientíficos y somos una bola de pendejos, porque creemos dentro del mundo fantástico un montón de cosas que ellos no consideran, porque ellos necesitan ver las cosas con los ojos. Y si no ven las cosas con los ojos, entonces para ellos es imposible razonarlas. Por supuesto, el terreno de la percepción y de la intuición y del sentido común a partir de cosas que son obvias a una percepción entrenada y objetiva, para ellos son cosas deleznables, ¿no? Pero regresando al punto, nuestro olvido de la historia de nuestros padres y nuestros abuelos, este olvido
es una estratagema realmente reciente. El que nosotros olvidemos qué sucede con las generaciones anteriores llevará en estas sociedades que no tienen más de 800 años. Estamos hablando del año 1200, después de las cruzadas para acá, en donde el poder hegemónico del catolicismo se sentó y hasta el día de hoy ha permanecido, ¿no? Porque, vamos, el poder económico que el catolicismo tiene hoy, aunque ya no es lo mismo que antes, pregúntate tú, ¿quién es el dueño de un montón de inmuebles de la mayoría de los centros históricos de las ciudades más importantes? El Vaticano. Es el Vaticano, por supuesto. Entonces el Vaticano, en poder de tierras y de economía y de influencia social que tiene, económico. Totalmente. De hecho, el poder del Vaticano desde siempre fue económico. ¿Quién fue el que sentó las bases del catolicismo tal y como lo conocemos hoy? Por eso se llama Santa Iglesia Apostólica, Católica y Romana. Fue un emperador romano. Siempre fue con aras de tener control económico sobre la población. Entonces, el olvidar nuestras raíces es un tema reciente, ¿no? Y las culturas antiguas, la nórdica entre ellas, siempre han visto el respeto a los ancestros y el agradecimiento y el honor a las historias que nos preceden como algo básico para que una sociedad funcione y podamos aprender de nuestros errores. Como que la honra. La honra. De hecho, por cierto, los nórdicos siempre ponen esta batalla por la vida en volver consciente lo inconsciente. Por ejemplo, dentro de la historia del Ragnarok, que es el apocalipsis nórdico, el Ragnarok ocurre cuando Loki se pasa al bando de los dioses olvidados y que fueron olvidados en la historia por los nuevos dioses. Dentro de la mitología nórdica, los primeros seres fueron los gigantes. Y los gigantes tuvieron hijos que fueron los dioses. Y estos dioses se rebelan contra los gigantes, la mayoría los matan o los apresan. Esto se parece mucho a la mitología griega, en donde los titanes fueron los primeros y después llegan los dioses. Y los dioses se terminan chingando a los titanes, especialmente a Cronos. Entonces, siempre vemos esta lucha entre las nuevas generaciones y las viejas. Y cómo las nuevas generaciones, cuando se chingan a las viejas, siembran la raíz de su destrucción. En este momento, en la mitología nórdica, cuando los dioses matan a los antiguos gigantes y algunos los relegan, pues ellos se ponen como los hegemónicos y como que los chingones. Entre ellos había un ser llamado Loki. Loki, aunque muchos lo ponen como un hijo de Odín, realmente no es cierto. Los orígenes de Loki... Esa ya fue Marvel. Sí, esa fue Marvel. O sea, Marvel ya le compuso. Sí, por supuesto, para que sea más padre la historia, pero el origen de Loki realmente tiene muchas vertientes y nunca se sabe con certeza de dónde viene este güey. El chiste es que uno de sus tareas era mostrarle a los dioses los actos innobles que ellos hacían a través de la broma, el truco y la trampa. ¿Y no me suena como a Lucifer? Totalmente. Es como un arquetipo luciferino. Pero el tema de Loki es que en una de esas se chinga al hijo de Odín. Odín, él sí se chingó a sus abuelos y no había pedo. Pero cuando hizo un desmadre. Pero cuando alguien se chinga a su hijo, que es Balder, ahora sí se emputa muy cabrón y manda a Loki encadenar y lo dejan encadenado con ácido corriendo en la cara un montón de tiempo. Hasta que Loki se encabrona, se libera de sus ataduras y va y se alía con los dioses antiguos que habían sido olvidados, los gigantes, y un lobo que también tenían agarrado. Y entonces ahí empieza la putiza. Y entonces llega el Ragnarok, en donde todos los dioses se mueren en la putiza contra esos dioses antiguos, ¿no? Los dioses nuevos contra los antiguos, que eran Loki, Fenrir y los gigantes. Se mueren entre todos y al final renace un nuevo mundo. ¿Qué significa esto? Todos los arquetipos malignos, Fenrir, el lobo, Loki, el tramposo, los gigantes de hielo, representan todas las actitudes que hemos reprimido. Representan todas esas partes oscuras nuestras que hemos intentado decir, no, eso no es mío, yo no lo siento, eso no es ético, no es bueno, pues eso no es mi pedo. Entonces reprimimos esas cosas, son historias que mandamos al inconsciente, son antigüedades que reprimimos en las capas de la mente, pero un día van a salir. Y el día en que salgan, viene el Ragnarok. El día que salgan, viene toda la putiza en donde todo el mundo que el ego construyó, los dioses nuevos construyeron, se va a venir para abajo. Entonces, en el momento en que olvidamos el pasado
y reprimimos las cosas que son parte de nuestra naturaleza, pero hay un poder fáctico que nos dice, oye, está mal que tú tengas impulsos sexuales, está mal que tú tengas agresión y violencia, está mal que tú vayas en contra del estatuto de ética que te ponemos, alias los 10 mandamientos, está mal que tengas eso. Y digo, nos dicen está mal, pero no nos dicen cómo resolverlo, no nos dicen cómo arreglarlo, nada más dicen, no, O sea, no, todo es pecado. todo es pecado, pero tú con que confíes en Dios, te confieses y nos prestes el 10% de tu sueldo, no va a haber pedo. Ya te ganaste el cielo y te salvaste del apocalipsis. Exactamente. ¿No? Pero realmente nunca resolvimos ese pedo. Nunca tomamos conciencia de toda esa parte oscura dentro de nosotros y al estar reprimida, un día va a salir y el día que salga, arde Troya. Oye, entonces esto que ahora le llaman el cambio de quinta dimensión, la nueva era, es esta etapa de salir de la oscuridad, de lo que estaba debajo oculto, ahora se va a revelar. Totalmente. La nueva era tiene que ver con tomar conciencia de lo que hemos olvidado, reprimido y estancado, encerrado en un calabozo porque los poderes fácticos nos dijeron que eso no debiera de existir. Por eso el término New Age ahora está tan prostituido y está tan atacado desde la economía, ¿no? Dicen, no, lo New Age va en contra de la economía. ¿Por qué? Porque el güey New Age no consume. Pues sí, no, pues aparte va en contra de la estructura que ha mantenido el poder. Claro, ¿no? Los católicos dicen el New Age es del diablo. Los críticos dicen el New Age son pseudociencias y son sectas coercitivas. Entonces, obviamente, estos temas del despertar de la conciencia y de la revolución ideológica, de volver a conectarnos con las raíces, por eso dicen, ay, ¿a poco quieren olvidar la ciencia y volver al paganismo? No se trata de olvidar la ciencia, no se trata que dejes de usar tu teléfono celular, no se trata de que dejes de tener inodoro en tu casa para cagar sentado, se trata de que podamos integrar el mundo de la modernidad y las comodidades contemporáneas con el respeto a lo que ancestralmente se conocía como el culto a las fuerzas de la naturaleza, el entendimiento de un plan cósmico. Con todo. Exactamente, el respetar el honrar tus raíces, el volver consciente las historias de tu árbol. Pero fíjate qué tan fuerte entonces lo que me estás diciendo, que ahora más que nunca sanar tu linaje está siendo una de las herramientas para el despertar. El tema de conocer qué pasa con tu árbol, explorar las historias escondidas, revelarlas, es parte esencial, no nada más de la salud del individuo, sino de la salud de la sociedad misma. Porque en el momento en que nosotros no revelamos esas historias y se quedan escondidos los homosexuales de closet que los mataban sin decían que eran gays, el momento en que quedaban las mujeres inhibidas y reprimidas sexualmente porque pues decir que oye tengo deseo sexual era muy malo. Pues hasta el cinturón de castidad exactamente. Ya todavía sigue latente moralmente. Totalmente. El no revelar inclusive las cuestiones que tienen que ver con cosas raras o desagradables, como el incesto, las violaciones dentro de las familias, los homicidios, claro, todos estos temas de los parias o los marginados. El que nosotros no revelemos estas historias va a hacer que empecemos a repetirlas socialmente. Y aquí es en donde el pensamiento crítico nos hace un montón de ataques que dicen, entonces el violado tiene la culpa él porque lo violaron. No se trata de culpas, se trata de que hay factores que permiten que esas historias sigan ocurriendo, y estos factores tienen que ver precisamente con no revelar las historias escondidas. No se trata de que el violado tenga la culpa de que lo violaron, se trata de que esa violación se pudo haber impedido o se pudo haberse manifestado de una forma mucho más sana, simplemente como una plática o como pero algo fíjate mucho qué menos importante violento. Es que ahora al momento en que sale a la luz, la familia puede hacerle frente. Y entonces en ese momento entra lo que nosotros le llamamos en el transgeneracional un momento de reparación, porque es como ya veo lo que no quiero ver de mi linaje, lo pongo sobre la luz y entonces puedo cortar esa lealtad, esa historia para que no se repita en mis generaciones. Que lo contrario era, mientras le metes el juicio de no debería pasar y como no debería pasar y todo el mundo se mete en la culpa, por eso mejor no hablo de eso. Y no digo que eso está en mi sistema, cuando en todos los sistemas, y siempre se los voy a decir, no hay familias perfectas, todas somos familias imperfectas, en todas las familias hay un tema de secretos, hay un tema de historias que no se resuelven, pero como no teníamos la herramienta cómo afrontar esa sombra,
a todo el mundo le da miedo. Y hoy más que nunca tenemos que hacerle frente, y ni siquiera es que alcances a comprender lo incomprensible, sino que puedas hacer las paces hasta con tu misma historia. Porque así, por ejemplo, tú platicabas de la historia de las conquistas. Te he platicado que un día estaba escuchando en la radio era un historiador, un antropólogo. Fíjate, el antropólogo lo que decía, no, él no era sanador transgeneracional, no era constelado, nada. Y él dijo, así, y fue una entrevista que escuché en Radio Nacional. Decía, el día que, por ejemplo, en el caso de los latinoamericanos, y hablaba de México, el día que el mexicano integre en él la sangre que tiene, tanto de indígena como la sangre del conquistador, va a dejarse de pelear con lo que es. Claro. Porque entonces siempre está contra el conquistador, o me siento conquistado o conquistador, y entonces te peleas con lo que eres, cuando eres la mezcla de esas dos energías. Nosotros decimos que que somos una mezcla del perpetrado y el perpetrador, porque reconocer que en todas las familias ha habido esa historia, y entre más ocultes la oscuridad, lo que estás haciendo es que va a salir más fuerte, más cabrona, para hacerse notar. Esa es la verdadera reparación. El hecho de poder hacer las paces entre las diferentes fuerzas que nos ocupan, por ejemplo esa, ay, pobre indígena, y pinche europeo, sí, pero eso sucedió, y si no hubiese sucedido, hoy no estarías aquí. Entonces, o te pones en paz con esas fuerzas y logras armonizar las aristas entre los polos contrarios para entender que se complementan, o siempre vas a tener un desarraigo interno y una escisión que no te van a permitir una individuación armónica y estar en paz contigo y en paz con los demás. Porque siempre esa figura del español conquistador al que odias, lo vas a empezar a ver en tu padre, en tu jefe, lo vas a empezar a ver en el vecino, lo vas a empezar a ver en el pinche peje, lo vas a empezar a ver por todos lados, ¿no? Y el pobre indito también lo vas a empezar a ver en tu victimismo, en los pobres de tus hijitos, y en tus compañeritos pobrecitos de la chamba. Y entonces esas fuerzas tú las vas a empezar a proyectar en todos lados, y el chiste es que como esas fuerzas están peleadas, en todos lados vas a ver una pinche pelea. Entonces, hasta que tú no armonices el entendimiento de esos estiras y aflojas dentro de tu propia percepción y los acomodes dentro de tu propio modelo de brújula de vida, siempre van a estarte tirando en direcciones diferentes. O sea, vas a ser presa fácil. La carnada, ¿te acuerdas de lo que platicamos el live pasado? Que por cierto nos mandaron muchas opiniones que les gustó lo que platicamos del miedo, de la apología del miedo, que hablábamos de la carnada y de esto. Bueno, que siempre nos critican esos temas, ¿no? Siempre nos dicen, no, estos güeyes, no, pero antivacunas. ¿Qué crees? Que tenemos tribu que cada vez es más consciente. Y como no entramos en polaridad y cada quien siempre vamos a decir, tú solamente puedes ver lo que habita en ti. Bueno, hablando de eso, retomando un poco esto de si tú no haces las paces con eso, vas a hacer carnada fácil. Te vas a creer lo que sea. Y fíjate, hablando de historia, en esta cuestión de la conquista, por ejemplo, aquí en América Latina y sobre todo en la historia de México, esta parte de cómo vamos a hacer que la mujer sea menos, este tema de la Malinche se terminó convirtiendo en eso que decimos nosotros en México, hijo de la chingada, es ser hijo de la Malinche, porque a la Malinche, la historia que nos contaron, que viene de los libros tradicionales, de los ganadores, era la que traicionó. Cuando la historia de esa mujer, cuando te digan hijo de la chingada, tú respondes, soy hijo de la chingona. Porque esa mujer fue la primera, y desde sangre indígena, que era una noble, por así decirlo, que hablaba diferentes lenguas, y ella fue estratega yo me imagino que ella cuando dijo, nos va a llevar la fregada, mejor que nos lleve de la forma menos puteada. Exacto, ella fue una estratega, fue la primera mujer que regresó a su lugar de nacimiento con un título nobiliario, por así decirlo, de los españoles. Pero fíjate cómo nos enseñaron hasta pelearnos con esa, porque era más fácil la imagen, echarle la culpa a alguien. Cuando no hay responsabilidad, entonces eres un hijo de la chingada. Aparte, imagínate a la mujer capturada, torturada, violada, vendida. ¿Qué no les va a decir? O sea, obviamente, que no, o sea, bajo una coerción total, la pobre, Léanse La Otra Conquista.
Ay, Okay. ¿ya leíste La otra No. conquista? Ese es buenísimo. Es un libro que está fuera de todos los libros, que habla de lo que no se hablaron, de cómo fue de sangrienta la conquista, pero también léanlo con este ojo crítico para poder hacer las paces con nuestra historia. Porque fíjate, en un mundo que cada vez más, y ahí está mostrado en la historia, desune y vencerás. ¿Y qué pasó con la conquista? Lo que era, voy a desunir, voy a desarraigarte de tu tierra para que tú no tengas fuerza. Y hoy pareciera que eso se está repitiendo, amigo. Y se está repitiendo en un plano no solamente de lugar, por eso la gente ya vive cada vez en espacios más pequeños, para desarraigarlo de su tierra. Esta cuestión de la urbanización no solamente es un tema geográfico, geopolítico, es un tema que te desarraiga de tus raíces. Por eso dicen que cuando los maratones, ¿por qué crees que ahora con esto de las pandemias dejó de haber maratones? Porque dicen que por lo menos una vez al año tienes que correr tus calles para arraigarte con la tierra, aunque ya no haya cerros. O sea, ¿te fijas? Este desarraigo, cómo está marcado en la vida moderna. Y si tú entonces no te paras con fuerza, hacer las paces con tu historia, porque yo sé que cuando entras a temas de linaje transgeneracional, ver esa historia no es tan bonito, porque tienes que entrarle a temas de abusos. Por ejemplo, ¿cuántas historias de abusos? ¿Cómo vas a perdonar un abuso, sobre todo en edades cuando eres pequeño? ¿Cómo vas a hacer las paces con un padre o una madre ausente? O sea, sí tiene que ser un tema de responsabilidad que no todo mundo le gusta, porque es más fácil la ganancia oculta de no enraizarte, es seguir siendo el niño o la niña dolido que no sana su historia. Es más fácil seguir siendo la víctima que empezar a ver cómo sanar lo que te pasó para evitar que vuelva a pasar. Y el problema del victimismo es que, o sea, es entendible y es natural que una persona, después de haber sido violentada, lo que necesite es estar triste, vivir un duelo, transformar esa tristeza en emputamiento y mentar madres. Por supuesto que es un proceso natural y todos lo habremos de vivir en su momento. Pero es tu decisión el quedar toda tu vida así y decidir que no hay terapia que te pueda alcanzar y decidir que el mundo es un culero y que no va a haber forma de que la vida te pague esta deuda que te hicieron a partir de la violencia, o hacerte responsable de tu dolor, comenzar un proceso de introspección, componer lo que hay que componer y volver consciente lo que hay que volver consciente. Y sí, tal vez te des cuenta que esa historia se pudo haber evitado si desde antes hubiera habido un proceso de toma de conciencia de las cosas olvidadas y no escritas dentro de tu propia historia, tu familia, tus ancestros, etc. Y esto es lo que todas estas culturas oprimidas por el catolicismo proponían: honrar a tus raíces, tener a tus ancestros. Es más, aquí mismo en México, el tema de los altares de muertos, los nórdicos tenían estas ceremonias de... ¿Cómo le llamaban? Los nórdicos tienen diferentes tipos de ritos. Todos son nombres en palabras medio nórdicosas como Irgun, Welhem, que suenan como Oye, alemán. pero sus sepelios eran hermosos, ¿no? Cómo ofrendar y regresar a la tierra, bueno, al río, lo que llegó de la gran madre. Ellos tenían el concepto de los 4 elementos, y para ellos, para el cuerpo era habitado por esa chispa de luz que venía del vacío original. Entonces había que quemar los cuerpos para liberar esa chispa, ¿no? Entonces el momento en que incendiaban tu cuerpo para que se volviera ceniza, era regresarle a la tierra lo que había dado, y a los importantes en un barquito, exactamente, ponían una balsa y mandaban la pira funeraria a regresar, ¿no? Entonces regresaban al agua, la tierra que era del ser humano, para poder liberar esa chispa divina que nos habita, ¿no? Y todo esto tiene que ver con un respeto no solamente a los ancestros, sino a las mismas fuerzas de la naturaleza. Dirán hoy los del pensamiento crítico que no, que eso es animismo. El animismo es de estos locos que adoran el sol, el viento y la tierra. ¿Qué son esas mamadas? Bueno, pues esas mamadas nada más son las que te dan vida. El sol, el viento y la tierra y el agua
el adorarlas es más lógico que adorar, ¿qué te gusta? La ciencia o el dinero o los nuevos dioses, ¿no? Que como dice Neil Gaiman en American Gods, ¿quiénes son los nuevos dioses? La globalización, la economía, la tecnología, la ciencia en general, los medios. ¿Prefieres adorar eso? O sea, ¿quién está más mal? La sociedad contemporánea que ha olvidado sus raíces y ahora está atrapada en un teléfono celular que paradójicamente es a través del cual nos están viendo ahorita, o la sociedad antigua que tenía esta adoración por los fenómenos naturales. ¿Quién está más mal? ¿Quién está más fuera de la realidad? ¿No? O sea, yo creo que, ¿sabes qué? El que tiene que justificar tanto que es demasiado feliz es porque en el fondo no se está habitando en felicidad. Cuando tú te habitas, y miren, no hablo de esta felicidad que nos venden, que hasta que te sientas en la cima del mundo. Yo creo que cada quien tendrá su concepto de felicidad, pero cuando ya estás en paz contigo, ese pequeño momento se llama felicidad, porque ya no estás peleándote con la vida, no estás intentando convencer a los demás de lo que no quieren convencerse, pero me parece que cada vez esta idea de desvínculate de ti y entonces tú llámale destino a lo que no quieres resolver porque entonces la vida no quiere, es como un acto hasta de irresponsabilidad, Ani. Y les damos herramientas para los que sientan chingue de ya ver, o sea, ¿por qué si dicen que viven en una cuestión de conciencia no transforman su vida? No lo viven en congruencia. Yo creo que ahí está el reto, amigo. Ser congruentes con lo que pensamos y lo que sentimos, y también ser valientes o tener el coraje suficiente para escarbarle hasta donde no le has querido escarbar. Y yo te voy a preguntar, y te lo pregunto a ti porque a ti te llegan estas preguntas, sobre todo por las lecturas del tarot y ahora lo que estás haciendo con las runas. ¿Cuál es, desde mi responsabilidad y mi despertar, cuando yo me acerque a una lectura de tarot, asumir mi responsabilidad, en lugar de querer que el que me lea las runas o yo, querer encontrar una respuesta para justificar lo que no quiero resolver? No sé si me explico. Totalmente. Porque mi pregunta es como medio cantinflesca. No, para nada. Muchas personas buscan al oráculo para poder confirmar lo que realmente desean. De hecho, por ejemplo, acabo de ver algo en American Gods, que es una serie que estoy volviendo a ver. Está en Amazon. En Amazon. Aquí tengo el libro de American Gods y la serie también es muy buena. Esta es escrita por un hombre que se llama Neil Gaiman, que es uno de los mejores escritores de cómics que ha habido en el mundo. Tiene toda una de hecho le van a hacer pronto la serie que se llama The Sandman, que es una oda a su épica más importante en los cómics, que es The Sandman, con personajes como The Dream, El Corintio, etc. En esta serie hay una vidente que es una diosa de los eslavos, y esta vidente le lee la mano a Odín, ¿no? Y le dice a Odín, no hombre, ¿para qué me lees la mano si me vas a decir puras mentiras? Y le dice esta mujer, pues la gente siempre quiere escuchar mentiras cuando le echas la fortuna. Si tú le dices a la gente la verdad de lo que dice, de lo que dice ahí, no les va a gustar y no te van a pagar. Dice, por eso yo me acostumbré a decir mentiras cuando leo la fortuna. Porque ¿a quién le va a gustar que le hablen de su propia muerte, de sus propias oscuridades, de las cosas que no resuelve? No, mejor decirle, no hombre, estás de puta madre, te va a ir muy bien y chingón con tu vida. Y así la gente se va contenta y va a regresar el día en que vuelva a necesitar sentirse segura a partir de algo que le confirme sus propias necesidades huecas, ¿no? Entonces, hay mucha razón en eso. Mucha gente consulta al oráculo porque quiere que le confirmen una cosa que internamente desea. Y entonces, en el momento en que orientan su pregunta hacia ella, uno como lector o como intérprete tiene que buscar la forma con mayor tacto para poder presentarle las cosas al consultante de forma que no lo impactes para que él no mismo empeore la situación que tú estás viendo. O sea, siempre tienes que tener la delicadeza
para presentar la información y que la misma persona no se meta en un propio ciclo negativo. Por eso la interpretación de cualquier mancia, sean los caracoles, las cartas, la vela, el café, las runas, la chingada, el intérprete no nada más tiene que saber qué significan los arquetipos y no solamente tiene que entrenar su percepción y no solamente tiene que desarrollar su sensibilidad, sino que tiene que entrenar el tacto para no provocar en el inconsciente del consultante un impacto negativo que termine empeorando las cosas tal y como son. ¿Y el destino se puede cambiar? La respuesta es más o menos. En el destino siempre hay cosas que van a... ¿Es más menos que más o más menos? Depende de qué tan atrevidos seamos para escarbar en la oscuridad. Por ejemplo, imagínate que una persona... Ahí ya te iba a preguntar, a ver, ¿dónde tú sí pudiste hacer eso? ¿Recuerdas algún momento en que sabías que te dijeron, esto viene, y sabías que si no tomabas esa decisión, o si te dieron dos jugadas, o sea, si tomas esa decisión pasa esto, si tomas esta decisión pasa esto, te lo muestra así, el destino se muestra así? Siempre se va a mostrar de una forma en la que no todo significa algo concreto. ¿A qué voy? Cuando tú le haces una pregunta al oráculo y te responde, esta respuesta te está, por ejemplo, todos los arquetipos en runas o en cartas, un arquetipo es una lengua ideográfica, significa varias cosas. Entonces tu interpretación, por eso a veces la lectura más difícil es la que te haces a ti mismo. Es la mejor, pero la más difícil. ¿Por qué? Porque dentro de un mismo símbolo pueden haber 3 o 4 significados. Entonces tu interpretación es muy fácil sesgarla a lo que tú quieres escuchar o lo que tú quieres ver. Sí hay señales muy claras. Por ejemplo, dentro de las runas es muy diferente a que te salga la runa de Is o la runa de Thorn a que te salga la runa de Feo o la runa de Dagas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay significados muy positivos o muy negativos, ¿no? Y entonces no hay forma de tú quererle falsear cuando la respuesta es obvia. Pero cuando tú ves las respuestas, hay una manera de cambiar o influenciar la realidad para que no sea totalmente así. Algo sí se puede cambiar. Sin embargo, hay cosas que hasta que no las resuelvas internamente se van a presentar y tú puedes cambiar el hecho de que se presente, pero solamente estás aplazando la llegada de eso o solamente estás cambiando la forma en la cual se presenta, pero si tú no lo haces consciente se va a terminar presentando de todas formas, porque tiene que presentarse. Ahora sí que a mí dímelo con peritas, con más ejemplos prácticos. Imagínate que una persona me pregunta, oye, algo típico, dinero. Ahí yo te iba a decir, el alma gemela, ¿no? El amor, digamos en nuestros términos. El amor, pero que también luego uno, es ahí cuando uno se quiere mentir. Es mi alma gemela, si está sufriendo demasiado, no lo sé, amigo, no Imagínate lo sé. Una persona me dice, oye, acabo de empezar una relación con tal persona. ¿Cómo me va a ir en esa relación con esta persona? Okay. Le echamos las runas. Y sale que, ¿sabes qué? Te salió la runa de Thorn, ¿no? Que es una runa que tiene que ver con problemas, dificultades, y además te sale la runa de Hegel, que tiene que ver con complicaciones, necesidades, ¿no? Y dices, puta madre. ¿Va a ser un amor tormentoso? Sí, sale Is, Thorn y Hegel, te significa que, güey, tu relación va a haber problemas de lana, no va a haber comunicación, va a haber un chingo de conflictos y te vas a sentir bien estancado. Yo tengo una duda, maestro. ¿Qué tanto en el momento en que me lo dicen yo estoy influenciado al saberlo que así sea la relación? De entrada, te está reflejando algo que tú generaste. De entrada, tú escogiste esa pareja. Okay. Y la forma en la que tú estés llevando esa relación no es por accidente que los resultados que nos muestran porque las runas es resonancia. Claro, las runas te están reflejando lo que tú estás gestando dentro de esa relación. Entonces, ¿hay forma de cambiarlo? La respuesta es sí, pero depende. Por ejemplo, oye, no, pues está de la chingada, pero es que yo sí amo a esta persona, ¿cómo le hago para cambiar? Bueno, entonces preguntamos las runas qué energía se requiere para cambiar este pedo. Y te sale la runa de Oz y la runa de Hifu y la runa de Dagas, ¿no?
que tienen que ver con que necesitas hablar cosas que no has hablado, un montón de cosas que no expresas y que traes agarradas, y necesitas hacer alianza a partir de poner las cartas en la mesa, de decir, no, a ver, espérate, hagamos acuerdos en donde los dos ganemos, ¿no? Y por último, tienes que, con dagas, ver cosas que no estás queriendo ver en la otra persona. Tú le estás queriendo idealizar o estás creyendo que esa persona es así cuando realmente no lo es, ¿no? Entonces te estoy diciendo que se necesitan esas cosas. ¿Se puede cambiar? O sea, la respuesta es sí, pero la pregunta es, depende. ¿Por qué depende? Porque depende a, ¿estás dispuesto a hacer lo necesario para cambiar esa relación? Tal vez no te has comunicado con esa persona porque tú crees que hablar no va a servir de nada porque lo has intentado en el pasado, o porque sabes que esa persona es bien así según tu percepción y no, según tú no va a servir de nada hablar, o estás dispuesto a dejar de idealizar a esa persona porque tal vez de entrada por eso te enamoraste de ese pendejo, porque lo idealizaste, porque creíste que era como tu papi. ¿Y tu lección es deja de idealizar el amor? Según esas runas que salieron ahí, teóricamente sí. Te estoy poniendo un ejemplo de que salgan esas, porque chances salen otras, ¿no? Chance sale, no sé, la runa de Win, en donde dice, no, mira, tú tranquila, las cosas van a mejorar así solitas, que honestamente sería muy raro que saliera eso, porque estamos preguntando qué necesito hacer para que esto cambie, ¿no? Entonces, las cosas se pueden cambiar, pero para que cambien, uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que es necesario. Entonces, ¿el destino se puede cambiar? O sea, de que se puede. Por eso sí, pero el no es porque a veces la gente no está dispuesta a hacer lo que se requiere para que esto cambie. Entonces, ¿el destino se puede cambiar? Sí, pero depende de qué, de que tengas los huevos, de que hagas lo que es suficiente. Oye, y esto nos va a abrir la puerta para la siguiente semana, y entonces, ¿qué chingados con todas las líneas del tiempo que hay, todas las posibilidades cuando ya no es un solo destino? Es que tú eres el que elige cuál de esas ramificaciones vas a vivir. Según el paradigma de Schrödinger, que aquí es algo también que me da mucha risa a los que son de pensamiento crítico y que respetan mucho la ciencia, Newton... O sea, seguramente esta semana te estuvieron fregando con eso, ¿verdad? No, pero ¿sabes qué? Fíjate que yo sigo a los que se jactan de muy y críticos. Sientes que ahorita ya se pira. Bueno, siempre han estado pirados, ¿no? Fíjate que yo los sigo porque me encanta ver la percepción contraria. Yo siempre me gusta ver qué es lo que el contrario a mí piensa, contrario a mí en cuestión de percepción o en cuestión de modelo de vida. O sea, dices, a ver. Exacto. Quiero ver qué es lo que dice el otro polo para, uno, cuestionarme a mí mismo para ver si de plano no estoy yo equivocado. O dos, ver desde esa percepción por qué ellos creen que tienen razón. Y ver si esa razón se compagina con la mía, es contraria a la mía y por qué, o tal vez el que está mal soy yo. Ha habido varias cosas que digo, órale, qué interesante, no había visto desde ese punto de vista, pero si te soy honesto, el 70% de las cosas que veo que dicen y se jactan, etcétera, etcétera, son cosas en donde dices, güey, lo que pasa es que no tienes una percepción lo suficientemente amplia. O sea, o simplemente estás demasiado condicionado por lo que te dijeron en la escuela. Y la verdad es que a mí lo que me dijeron en la escuela, a mí siempre me lo pasé por el orto, ¿no? Entonces, que también, desde esa perspectiva, no todo mundo está listo para salir de la caja. Por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando ya están acostumbrados a la jaulita, van a hacer lo que sea por defender los barrotes. Porque es lo único en lo que sienten una seguridad dentro del modelo del mundo que ellos tienen. Eso viene en la Matrix. Por supuesto. Hasta hay una frase, pero no me acuerdo cómo va. Pero la dice Neo, ¿no? La dice Morpheus. Sí, que dice... no me acuerdo bien cómo va, pero el chiste es este, ¿no? Que el que es esclavo va a defender el grillete porque es lo único que lo hace sentir que su seguridad se va a perpetuar, ¿no? Entonces hay mucha gente que todas que ni siquiera es una nueva forma de ver la vida, es más bien la antigua forma de ver la vida contemporaneizada a lo que estamos viviendo. El oscurantismo, pero nada más con diferente argumento. Sí, el tema es este. Hay muchas personas que no van a estar dispuestas a echar luz en su propia oscuridad porque saben que lo que está ahí es suyo. Entonces, me conviene pensar o me conviene decir que la culpa es de todos los demás
y que no voy a hacer lo necesario porque no estoy dispuesto a enfrentar el dolor en donde yo sé que lo que vivo es porque en algún punto yo lo decidí. ¿Cómo voy a aceptar que yo decidí tener la vida que no quiero? ¿Cómo voy a enfrentarme a la realidad en donde yo estoy generando todas las cosas de mi alrededor que juzgo como lo peor o negativas? Se requiere un acto de locura, literalmente, para poder enfrentarte a nada más pensar que algo así es posible. En donde tú eres el eje de todo tu universo. Por eso dicen, hombre, esos que dicen que la Tierra es el centro del universo, ¿qué les pasa? Es que sí, la Tierra es el centro del universo. Y es que tú sí eres el centro del universo. Porque el universo tiene su centro en todos lados. Y a partir del eje de percepción, el universo se coordina para que ese observador tenga lo que está queriendo ver. El observador afecta al observado. Y eso lo dijo un físico cuántico, que es John Wheeler. Y es lo que me encanta de los argumentos de pensamiento crítico, que se basan en muchos científicos, que cuando tú ves la vida personal de esos científicos, en donde ellos hacen sus teorías, esos científicos eran místicos. Eran alquimistas, premios Nobel que se dedicaban a estudiar eran a los que les decían que estaban locos. Exactamente. ¿No? Y ahora sí. Ay, no, pero es que tal científico lo dijo. No, exacto. Lo dijo tal científico, pero ve la vida personal del científico y ese cabrón era más místico que yo, güey. Y dices que yo soy el pinche loco cuando tú te basas en las teorías de un cabrón más loco que yo. Con las teorías de Schrödinger, las teorías de Luc Montagnier, las teorías de Newton. Estos cabrones eran ocultistas. Pero, son los patriarcas del método científico. Pues sí, pendejo, utilizaron el método científico para que a nivel material hubiera resultados. Pero eso no quitaba que tuviera una percepción mucho más holística que tú. Y bueno, a partir de esto, amigo, ¿cómo aterrizamos entonces el destino, el transgeneracional? Y yo te quiero hacer también una pregunta que tiene, aparte porque pues nada más quiero hacerte esa pregunta, pero primero quiero que aterricemos esto. ¿Cómo aterrizamos? Entonces, a partir de esto, no podemos olvidar nuestras raíces, tenemos que hacer las paces para que entonces no caigamos en este juego del destino. No es que yo me conecte conmigo, sino que recuerde lo que ya pacté en un cielo anterior en este gran plan. El destino siempre va a estar vinculado totalmente a nuestra familia y nuestros congéneres. Pero, si queremos ser libres para tener una posibilidad de crear una vida a partir de nuestros propios moldes, tenemos que entender y tenemos que conocer cuáles son las historias que nuestros ancestros y nuestros congéneres ocultan, porque eso que ocultan es parte de lo que yo oculto. En el momento en que yo me vuelvo consciente de eso, me vuelvo consciente de mí, y entonces yo ya puedo tener la conciencia y la luz para yo tomar elecciones libres, elecciones mías, en donde yo soy el que decide. Que curiosamente cuando hacemos un trabajo transgeneracional hay unos ejercicios que se llaman movimientos del alma, que dices, honro tu historia, pero esta vez lo hago diferente. Claro. O sea, ya no juzgo, porque para empezar no estuve ahí, no sé qué, o sea, alcanzas a comprenderlo, pero no entenderlo. ¿Me explico? O sea, no te vas a quebrar la cabeza entendiendo por qué actuó esa persona, porque hay respuestas que no van a llegar, pero sí te vuelves más compasivo con la historia de tu linaje, y a partir de eso puedes ser compasivo con tu propia historia. Y la otra pregunta que te quería hacer, amigo, es ¿cuál es la diferencia de la lectura del tarot? ¿Le puedes contestar? Es Julio, pero no sé. ¿Cuál es la diferencia del tarot? Y bueno, que tú encuentras en diferencias, y lo de las runas, que por cierto vas a enseñar este fin de semana. O sea, repíteme la pregunta, porque sí, te dije que conteste. Ajá, la llamada, sí. Pero no. ¿Cuál es la diferencia? O sea, tú lo que ves, hay diferencia de cómo te habla el tarot a cómo te hablan las runas. Por supuesto. El tarot te va a hablar en un idioma más completo, pero mucho más complejo y ambiguo. Las runas es un idioma más limitado, pero mucho más directo, concreto y a lo que va. Yo consideraría... ¿Tú cuándo lees runas?
O sea, tú cuando dices, no, es que tengo que ir a las runas y... Para una persona que me quiere hacer una pregunta de sí, no, cuándo, cómo, para qué. Okay. Una persona que quiere una respuesta concreta y aquí ya práctica en la vida cotidiana, échale las runas. Okay. Si una persona quiere saber, pero es que entonces dime qué pedo con todo lo que está pasando entre nosotros y quiere conocer muchas variables, muchos factores, mucho más algo complejo, mejor el tarot. No. Pero para respuestas de la vida cotidiana de sí, no, cuándo, cómo, por qué, para qué, desde dónde, le doy, no le doy, etcétera, échate las runas. Y ahí te va una pregunta así capciosa. ¿Cómo se siente para ti el tarot y cómo se siente cuando tú lees las runas? El tarot es meterte a las páginas de un libro. Las runas es conectarte con una naturaleza salvaje. Las runas es conectarte como con algo muy primal. El tarot es el tarot es conectarte como con el padre y las runas es conectarte como con la madre. Con la tierra. Ajá, el tarot es así como más acá, más nebuloso, más desde arriba, más completo. Metafórico. Sí, y las runas es como andar pero desde el pasto, andar así como desde abajo y ver las cosas muy cerca, muy aquí, muy junto a ti. Ok, esa era mi duda. Ya. Bueno, pues entonces, ¿con qué aterrizamos? ¿Cuál sería, más que la lección, el compartir? Porque no es que seamos de lecciones, somos de compartir. Antes de las conclusiones, ¿qué te parecen unos anuncios parroquiales? Ahora va. ¿Tú qué tienes este fin? Yo este fin de semana tengo mi taller, primer taller del año de los órdenes del árbol, que es como la base del transgeneracional, es uno de mis top, así, mi taller top, que siempre voy a dar y le voy a agradecer y le voy a bendecir, pero esta vez lo voy a dar en modalidad online presencial. Ahí nos va a recibir nuestra querida Miranda Guzmán en su espacio La Casa de la Bruja. Este fin de semana es sábado y es súper práctico lo que van a aprender. Sobre todo van a aterrizar los órdenes del amor, pero también fíjate, ayer hacía un live de la ganancia oculta de no elegirte y no elegir tus sueños. Entonces esta vez voy a dar los órdenes del amor, pero desde cuál es la implicación de que por qué tú renuncias a ti. Entonces va a estar súper chingón porque cada taller, aunque tenga una teoría de base, trabajamos algo distinto. Entonces va a ser online, pero también presencial en Querétaro. Aquí los esperamos en Querétaro. Es cupo, para el presencial obviamente es cupo limitado, claro. porque pues no es así que hagamos el masivo, es cupo limitado. Sí nos tienen que confirmar. ¿Los horarios? Los horarios, este sábado 29 de 10 a 2:30, mañana tengo clase de mi grupo de acompañamiento. Hasta mañana ya es el último día para que se pueden entrar porque ya es la tercera clase, pero les mando las segundas, las dos clases. Mándenme WhatsApp para los que me han preguntado de las sesiones individuales. Sí estoy dando algunas, pero sí es con una agenda especial, ¿no? O sea, no es así como que tenga un horario para las sesiones, pero sí ya me abrí esa posibilidad y estamos generando mucho contenido. Sobre todo que vienen para el próximo trimestre. Voy a lanzar el de comunicación efectiva, que no lo hice el año pasado, un taller sobre todo que tiene que ver más complementado para poder emprender desde tu don, y también voy a hacer el de la sanación de mamá, pero ahorita, del movimiento interrumpido, pero ese sí lo tengo que hacer presencial, porque van a hacer ejercicios de recobrar tu primer aliento de vida, pero es presencial el que estoy preparando. Así que muchas cosas que estoy haciendo para mi tribu y sobre todo compartiéndonos. Para inscribirse a mis talleres es en el WhatsApp, solamente WhatsApp, más 52 44 21 49 87 02. Una vez más. Más 52 44 21 49 87 02. Y a los que no lo alcanzan a apuntar, aquí en mi página, luego. Ay, gracias, Vero. Aquí en los comentarios está el WhatsApp, o si no en mi página, luego ahí ven los anuncios y hay una liga que los manda al WhatsApp. Así que gracias. Buenísimo. Este fin de semana nos vemos para Magia y Runas Nórdicas, viernes, sábado y domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Vamos a ver cómo se hace magia nórdica para crear talismanes y amuletos para cambiar el destino, protección,
incrementar capacidades internas, conectarse con el mundo arquetípico, desarrollar la intuición. Estos talismanes, vamos a ver cómo se tallan en madera, cómo se pueden hacer inclusive en papel, pero originalmente se hacen con madera. Y también vamos a ver cómo uno puede portarlos, cómo puede hacerse uno sus propios amuletos, sus propios talismanes. También vamos a ver cómo alguien se los puede tatuar, cómo se hace toda esta parte. Bueno, no voy a dar curso de tatuaje, pero sí cómo crear los sigilos. O sea, que vayas con tu tatuaje correcto. Sí, exactamente, que vayas con el tatuador diciéndole quiero este pedo, ¿no? Para que te lo ponga en la cara, en el cuello si quieres. Digo, no es necesario ahí, ¿verdad? Pero si te quieres... Pompas, no. Mejor, ¿no? Mejor para que sea algo muy íntimo, ¿no? Bueno, depende de qué tanto las prestes. Si es un sigilo, ahí todo el mundo se va a enterar. Sí, no, claro, depende de qué tanta gente te vea las nachas, ¿no? Pero, bueno, eso lo vamos a ver. Y las runas, ¿qué significan? ¿Cómo se leen? Diferentes tipos de tiradas, tiradas de la personalidad, tiradas de lecturas del tiempo, tiradas de 1, 3, 7 y 12 runas. ¿Qué es lo que significan? Vamos a ver cómo se medita para vincularse a los arquetipos de las runas, cómo se hacen algunas prácticas de invocación para el tema de los dioses nórdicos y eso y muchas cosas más. Viernes, sábado y domingo, Magia y Runas Nórdicas de 10 a 8, es presencial en Querétaro y se transmite en vivo online a todo el mundo para que quiera verlo. El mundo mundial. Desde su casa. Oye, y la semana que viene te vas a Los Ángeles. Me voy a Los Ángeles, nos vemos allá en Los Ángeles. ¿Cómo va a estar esa onda? Es una expo Vida Consciente, somos varios ponentes. Si te quieren ver allá tienen que meterse en Expo Vida. Es directo en Expo Vida Consciente, tanto en Facebook como en su portal web. Y para informes por WhatsApp de Magia y Runas Nórdicas al +52 442 287 2674 y también al +52 442 377 6787. ¿Y con qué frase te despides hoy? O sea, ¿con qué aterrizaje? ¿Con qué aterrizamos? Todas las culturas previas a la que hoy conocemos tenían toda la importancia del entender, conocer y honrar nuestras raíces. Si seguimos reprimiendo esas historias, van a terminar reventándonos y llevándonos a nuestro propio Ragnarok, nuestro propio apocalipsis. Entonces, atrévete a escarbar en tu propia oscuridad y a tomar conciencia de lo que hay ahí, porque si no un día te va a venir a romper todo el hocico. Y ese día ya llegó. O sea, ahorita todo lo que pensaba la gente que no importa, iba a ser un secreto, no, que cae. Ni madres. Está saliendo a la compartir con lo del algoritmo, si lo quieren volver así, porque ve bien poquita gente. Ok, compartan esta transmisión. Poco a poco el algoritmo de Facebook nos va jodiendo más. Poco a poco nos vuelve más invisibles, porque en Facebook ahora sí que el que no paga no es visible. Entonces, compártanos. Ahí compartan los 7x7, también subimos en YouTube, y ya está, cuando termine esto, como en media hora subimos el en vivo, y bueno, síganos en nuestras redes sociales, y me parece que les recuerdo que hoy más que nunca es un momento para reconciliarnos, pero antes de ir con el mundo hay que reconciliarnos con nosotros, para que sea un reflejo de la unidad que hoy más que nunca necesita este mundo y esta existencia. Yo te recuerdo que somos una gran experiencia, seamos la experiencia más chingona y más maravillosa. Nos vemos el fin de semana, gracias a nuestra tribu, nos amamos. Ay, no me acuerdo el nombre, pero te lo voy a pasar, de que dice, ya por ustedes estoy aprendiendo a hablar español. Bueno, más bien mexicano, o sea, que ya le entiendan nuestro mexicano, a huevo, chilango, chingón. Chilango queretano que hemos fusionado aquí. Y bueno, pues a todos los que nos mandan sus comentarios, sí los leemos, gracias por ese cariño, y expandamos cada vez más esta tribu. Gracias, tribu. Nos amo. Saludos a Ali Moon, que siempre nos comparte. Saludos a Ali Moon, que siempre nos comparte. Saludos a Ali Moon. Oye, también en Francia, en Perú, en Estados Unidos, a toda la comunidad latina, en Vancouver, bueno, en Canadá, a todos los que nos ven, gracias, a los chilenos que también los amamos, gracias, tribu. Nos vemos, yo tengo toda la semana contenido, síganme en mis redes sociales, y bueno, también que vas a tener... Mañana tenemos transmisión precisamente de Ragnarok. Oye, y estuvo bien buena la pasada también, ¿verdad? Uy, sí, no se las pierdan. Estuvo intensa, así que, bueno, pues ahí sigan en nuestras redes sociales. Vámonos. Bye. Bye. Adiós, Insta.